Jesús participado, hace perdón Jesús te da. Tu Dios te llama a su lado, Él quiere oír tu triste historia. Te limpiará de tus pecados y gloria eterna gozarás. Espinas crueles en tu senda, herido te han sin compasión. Tus ojos cubren negra venda. Y todo en ti es aflicción. Tu Dios te llama a su lado. Él quiere oír tu triste historia. Limpiará de tus pecados y gloria eterna gozarás. Al corazón adolorido, la paz despreciará el Señor. Al que Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga grandemente en este nuevo día. Amén. Lunes 27 de noviembre del 2023. Amén. Les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesús. Mi hermana Carmen Vara, nuestra hermana Caterina Navarrete. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por su compañía en esta mañana ya de madrugada, de día lunes. Amén. El día de ayer compartimos, aparte del día laboral, tuvimos también en el culto, allí en el lugar de Vida Nueva, participando junto con los santos. El día de ayer, maravilloso culto. Una vez más, siempre nuestro Dios, aleluya, está ahí. Amén. Y eso es lo maravilloso. Usted fue al culto el día de ayer, gloria al Señor. Pero el día de ayer ya pasó. Hoy es una nueva jornada en la cual adoramos y exaltamos la grandeza, la fidelidad de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. No sabemos lo que se presentará en este día. Amén. Pero lo único que sí sabemos, y eso tenemos certeza, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Así que sea lo que sea, hermanos amados, lo enfrentaremos con la fuerza, la gracia, la sabiduría de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. El día sábado concluimos el capítulo 7 con respecto al sacerdocio de Melquisedec. Amén.
Este Melquisedec que aparece, ¿cierto? Dentro de la escritura y para muchos es desconocido. Pero este Melquisedec o este sacerdote según el orden de Melquisedec es Jesús. Amén. Sí, es Jesús. Él fue el que medió por nosotros en la cruz. Él fue la propiciación para nuestros pecados. Amén. Por tanto, no cabe ni la menor duda. Dijimos a comenzar, ¿cierto?, este libro de Hebreos, ¿verdad? Que lo que el escritor está queriendo hacer aquí, convencer, ¿cierto?, a los hebreos, darles a entender con respecto a ese Jesús que ellos crucificaron, ¿verdad?, en su ceguera, en su soberbia, ¿verdad? Pero todos sabemos que todo esto estaba ideado por Dios y también era ejecutado por Dios. No había otra manera de que el hombre pudiera ser salvo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Necesitábamos alguien como nosotros, humanos, pero sin pecado. Y el único que vino a esta tierra hecho carne, ¿verdad?, como los semejantes a nuestra carne, fue Cristo. Jesús, Señor nuestro. El verso 8, perdón, el capítulo 8 dice, ahora bien, esto en el nombre de Jesús, por supuesto, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bien, el escritor, ¿verdad?, está manifestando que este sumo sacerdote nuevo para ellos, ¿verdad?, no sería un sacerdote si, ¿verdad?, tuvieran todavía sacerdocio. Si era sacerdote, no habría necesidad de tener otro. Pero recordemos lo que el libro de Oseas, hermanos, profetiza con respecto al sacerdocio. Dice, por cuanto mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, ¿verdad? Por cuanto tú te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Yo te echaré del sacerdocio. Sacerdocio, perdón, levítico, voy a decir en buen chileno, tenía las horas contadas. El sacerdocio levítico iba a concluir. Recordemos que los sacerdotes que se encuentran cuando Jesús viene, que es la casta farisiaca, los fariseos, ¿verdad? Esos hermanos amados no eran los sacerdotes ni el orden que tenía cierto Dios estipulado. Por tanto, aparece Cristo, ¿verdad? Porque si usted se pregunta por qué Jesús se bautizó si no tenía pecado, ¿cierto? Y el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Entonces, la pregunta es de qué Jesús tenía que arrepentirse. No hay lógica, ¿verdad? No hay ninguna lógica. Muchos dicen, bueno, como Él se bautizó también nosotros, debemos bautizarlo. Pero Jesús le dijo, deja para que cumplamos toda justicia, deja para que cumplamos toda ley. Entonces, partimos desde ahí, hermanos amados. Jesús se bautiza cumpliendo el mandamiento que aparece en Levítico, ¿verdad? Con respecto al sumo sacerdote, el sacerdote que iba a gobernar, ¿cierto?, sobre los demás sacerdotes, era llevado a la puerta del tabernáculo, se bañaba y luego
se le colocaba la ropa sacerdotal. Y ahí empezaba, ¿cierto?, el gobierno, por decirlo así, del sacerdocio, de ese hombre. Entonces Jesús cumple con esa ley, que se llama la ley sacerdotal. Se bautiza, ¿cierto? Y cuando sube de las aguas, la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo, la vestidura sacerdotal, el Espíritu Santo, en forma corporal como de paloma. Ahí cumple, ¿cierto? Jesús, y entra Jesús, hermanos amados, a cumplir el rol como sumo sacerdote, que media, ¿cierto? Que consuela, que, como dijimos en los capítulos anteriores, ¿cierto? Está para mediar entre Dios y el hombre. Y no en contra del hombre, sino a favor del hombre. Entonces vemos a Jesús en todo su ministerio cumpliendo este rol. El ministerio sacerdotal concluía, hermanos amados, con el sacrificio anual, donde el sacerdote entraba una vez al año con sangre ajena, ¿verdad? Entraba al lugar santísimo, que aquí lo va a decir unos momentos más, y presentaba, primero tenía que hacer sacrificios por sí mismo, y luego presentaba el sacrificio, ¿cierto?, por el pueblo. Entonces dice que tal sacerdote nos convenía. Si volvemos un poquito acá, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Recuerde que David, cuando quiso hacer casa al Señor, Dios le dijo, no, tú no me harás casa, tu hijo. Pero todos toman la referencia de Salomón, ¿cierto? Que eligió el templo, el gran templo de Salomón, ¿verdad? Que fue construido en tiempo de paz, pero Dios se refería a este santuario, donde entraría, ¿cierto?, Jesús como sumo sacerdote, porque recuerde que el sacrificio era de esta manera, y aquí vamos a leer un poquito más para avanzar, hermanos. Cuando Moisés se le dijo que hiciera el tabernáculo, que era una sombra, era algo similar a lo que está arriba, ¿verdad?, donde iba a entrar Jesús, y ya estaba hecho el tabernáculo de arriba, ya estaba hecho. Entonces, esto era como, a ver, como decir, era un adelantarse a lo que venía, en cierto modo, por eso que es sombra, y por eso que eso todo va, en cierto modo, hermano, va a terminarse. Por ejemplo, cuando los discípulos dijeron, Señor, mira los edificios, mira las puertas, Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra, que no será, perdón, removida. Por eso que ese tabernáculo no permanece ya, no permanece. Hay uno nuevo que descenderá, ¿cierto?, en cierto tiempo desde los cielos, ¿cierto?, a la tierra. Bueno, eso, escatología bíblica nos enseña con respecto a eso. Pero sigamos un poquito, dice, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Ven? Los sacerdotes antiguos eran mediadores del pacto antiguo, pero este es un mejor pacto. El pacto nuevo es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el pacto antiguo, la sangre de los animales solamente cubría el pecado, no lo quitaba. Dice, mejor pacto establecía sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si hubiera sido perfecto, ¿para qué Cristo murió entonces? ¿Me entiende? Si la sangre de animales, de los machos cabríos, de los toros, hubiera podido quitar el pecado, en vano vino Cristo. Pero no es así. La sangre de los animales no podía cumplir la expectativa de justicia que Dios requería. Dios requería justicia. Los animales, ¿cierto? La sangre de los animales, y los animales no practicaban la justicia porque eran animales. Entonces necesitábamos uno semejante a nosotros que practicase la justicia. Por eso que Jesús dijo, no penséis que he venido yo a abrogar la ley, ni a los profetas, sino a cumplirla. Y el hombre en su condición pecaminosa no podía. Ni Moisés, ni Samuel, porque si usted mira la historia en el Antiguo Testamento de todos los hombres que
fueron instrumentos de Dios. Todos fallaron, todos fallaron. Falló David, falló Samuel, fallaron los profetas. Todos fallaron de una u otra manera. Entonces ellos no podían. Entonces por eso vino Cristo. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, escuche, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? Escuche, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Razón tenía el salmista para decir, eres quien perdona todas tus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vamos a concluir, hermanos amados, para que podamos entender lo que significa el sacrificio de Cristo ahí en la cruz. Dijimos que la sangre de los animales solamente cubría el pecado y el hombre volvía a pecar y volvía a pecar, y no había voluntad para servir a Dios. No había voluntad para adorar a Dios, para agradarle, como Él requería, como lo requería su justicia. ¿No? Dios requería de un hombre perfecto, de un hombre que hiciera su voluntad. Y ninguno. Por eso Pablo en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Quizás está en el ser humano el no querer hacerlo, y eso es lo que Pablo explica en el capítulo 7 de Romanos. Lo que yo quiero hacer, eso no hago. El bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una condición pecaminosa que nos lleva a pecar, ¿no? Que está en nuestros miembros, que está ahí colocada en nosotros. Entonces usted dirá, pastor, bueno, entonces hoy día seguimos pecando. Sí, realmente sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Quizá usted la notó cuando la palabra dice que pondré mis leyes. ¿Dónde? En sus corazones, en sus mentes. Eso hace la diferencia, hermanos amados, al pacto antiguo. La ley estaba afuera, ¿verdad? Ordenando, mandando, pero producto de la carnalidad y del pecado que muere en nosotros. Era imposible. Era imposible. Entonces, esto es más profundo y esto es lo que puede decir. Ahora bien, va a explicar el apóstol o el escritor de este libro un poquito más profundo, y por eso mañana seguimos por la hora, pero quiero que me entienda un poquito. Cuando Jesús habla con Nicodemo, y Nicodemo viene de noche, Jesús le dijo que debía nacer de nuevo, de agua y espíritu. Nicodemo no entendió. Entonces Jesús le habla y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué era necesario? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hoy día está hecho el sacrificio. El juicio sobre la humanidad fue ejecutado en Cristo. Recuerde, si usted lee los escritores de ya sea Lucas, Mateo, Marco y Juan, ellos relatan las últimas horas de Cristo, pero también relatan su vida. No a modo biográfico, por supuesto, pero sí resaltan la integridad del Cristo. Hasta el punto que Pilato dijo, yo no hallo mal en este hombre. Ni aun los que lo juzgaban
hallaban en él pecado, sino que buscaban, hermanos, buscaban una y otra cosa, pero no encontraban. Entonces Jesús era perfecto. Entonces Jesús tenía que pagar el precio del pecado, tomó la deuda del hombre, la cargó en sus hombros, porque él no hizo pecado, y fue a la cruz. Isaías 53. Por- con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, ¿cierto? Sujetándolo a padecimiento. Hebreo dice, por lo que padeció, aprendió. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Tomó el pecado del hombre, lo cargó, ¿cierto? Y pagó la deuda. O sea, la deuda es su pecado, sea cual sea, escúcheme bien. Y esto es lo que al hombre le cuesta entender. Pero el ladrón de la cruz lo entendió muy bien. Y no hizo un curso de teología. Pagó, o sea, el pecado del hombre está pagado. ¿Qué tiene que hacer el hombre hoy día? Creer que Jesús pagó su pecado. Entonces, cuando usted cree, se arrepiente. Cuando usted crea esta verdad al Evangelio, dice creer al Evangelio, dice el apóstol Pablo. El Evangelio es una buena noticia. Cuando usted cree que su deuda está pagada y sigue a aquel que pagó la deuda, porque esto es acción y consecuencia. Si viene esa fe a mí, que Jesús pagó mi deuda, yo lo voy a seguir, porque entendí esto. No sé si me entienden. Entonces, Dios colocará ahora, primeramente a través del bautismo en el nombre de Jesús, el perdón de mis pecados, punto uno. Punto dos, depositará en mí su Espíritu Santo, el cual me guiará a la verdad. Me guiará. Él me va a guiar. Él va a poner en mi corazón. Él va a inclinar. Por eso todo lo hace Dios. Por eso Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿quién podrá ser salvo? Jesús, ¿qué le respondió? Lo que es imposible para el hombre. ¿Es posible? ¿Para quién? Para Dios. Y en esto tenemos que entender que Dios hace todo. Yo no, yo no buscaba a Dios, usted tampoco. Entonces yo, pastor, pero ¿cómo te seré hallado de quiénes? De los que no me buscaban. Me encontrarán los que no preguntaban por mí. Ahora, ¿quién coloca la fe en el corazón del hombre? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? ¿Cualquier cosa? No, la palabra de Dios. Por eso le digo, el ladrón de la cruz tuvo fe. Porque ¿quién puede creer que lo va a salvar una persona que está en la misma condenación, en la misma condición? Sin embargo, ese ladrón le creyó y le dijo, primero reconoce su pecado. A la verdad, nosotros justamente padecemos, pero este ningún mal ha hecho. Y luego le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse. Cuando uno se arrepiente, reconoce que está mal, reconoce que ha pecado, reconoce su falta, reconoce sus debilidades, reconoce que sin Dios no puede hacerlo. Y ahí es donde Dios se compadece. Y Dios viene a usted y empieza a hacer la obra en usted. Nosotros no hacemos nada. Todo lo hace Dios. Por eso que los judíos no podían creer en el Evangelio. Porque ellos pensaban que a través de la ley ellos iban a ser salvos. Claro, la ley dice, porque la ley es un conjunto de reglas que vino a dar a conocer. La ley no vino a salvar. La ley no salva porque manda y ordena. Haz esto, haz esto, otro. Si tú no lo haces, vas a morir. En cambio, la gracia le dice a usted, yo lo hice por ti, vamos, camina, camina confiado. Yo pagué tu pecado, vamos, vamos, sígueme. El que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. No como yo quiera creer. Hoy día hay un montón de religiones, un montón de credos. Hoy día han salido diferentes alucinaciones humanas que alucinan con la Escritura, pero que no está ahí. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé este entendimiento para poder entender de esta gracia bendita que es a través de su palabra. Bien,
vamos a concluir ya. Estamos en la hora que concluimos nuestro programa. Le damos las gracias una vez más a nuestro Dios por usted que nos sintoniza cada día, que sigue este programa. Compártalo, compártalo. Y si tiene alguna duda, escríbanos eh, para así disipar toda duda. Que la paz de Jesús sea con usted. Mañana seguimos con el capítulo 9 y esperando que Dios le dé el entendimiento de esta palabra bendita. Recuerden, un día tendremos un cuerpo nuevo, una vida nueva. Mientras estemos en esta tierra, vamos a vivir las vicisitudes que hay. Pero como dijo el Señor, y con esto concluyo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Jesús venció al pecado y al mundo por usted. Usted solamente tiene que creer y seguir. Amén. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que Jesús le bendiga. Hasta mañana, si Dios no nos permite, para la gloria y la alabanza de su nombre. Bendiciones. Hasta mañana. Dios le bendiga. Solo Jesucristo tuvo compasión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, y hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, y hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy cantando, de prueba rodeado y de tentación, pero Jesucristo que me está probando me llevará sano hasta su mansión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, y hogar, más allá del sol.